Me di cuenta, al final, que mi padre era bondadoso. Amaba a mi madre y eso, pues, no lo hizo malo, diría yo. ¿Y el amor puede redimirlos? El amor es frágil, un sentimiento caprichoso en este frío mundo fugaz. Pero si hay algo que pueda redimirlos es eso, el amor. 4573 capítulo 31. Lunas gemelas. Nota del autor. El título del capítulo es una broma tonta, no me hagan caso. En otras noticias, estoy planeando algunas actualizaciones para los chicos en mi cabeza, solo quiero ver todos los episodios nuevos primero. Dicho esto, ¿alguien puede ver este capítulo? Las notificaciones están caídas otra vez. Háganmelo saber en las reseñas. Los aprecio a todos. Solo quería decir que los aprecio a todos. Más comentarios significan actualizaciones más rápidas. Es especialmente importante en estos tiempos difíciles, con las notificaciones del sitio principal caídas. Cada palabra cuenta y los aprecio a todos. Todas estas reseñas realmente me inspiran. Espero saber de ustedes. Hablando de eso, finalmente gané, después de muchas horas, terminé el DLC, y estoy muerto por dentro. ¿Qué fue ese final? ¿Cómo voy a dormir después de eso? En otras noticias, tengo un vehículo otra vez, solo que debo mucho dinero por dicho vehículo después de las reparaciones. Ahora necesito que me arreglen los malditos frenos y el aire acondicionado también, porque hace mucho calor. Puedo vivir sin el aire acondicionado, aunque hará calor y será incómodo. Lo primero, no tanto. En verdad, el mundo se mueve por dinero en estos días, y esto es lo que obtengo por tener el mismo coche durante tanto tiempo. Todavía estoy cuidando de mi hermana hasta mediados de julio, así que eso también me está quitando tiempo. Pero una vez que termine, finalmente tendré más tiempo para escribir, eso espero. Si no, podría hacerme añicos como el anillo de Elden. Como siempre, no soy dueño de ninguna referencia, cita, tema o meme. Son tributos a leyendas mucho más grandes que yo. Solo soy un humilde autor que intenta abrirse camino en este mundo salvaje, una palabra a la vez. El tiempo y los comentarios determinarán si esto sigue siendo una historia. Así de simple, en otras palabras, depende de ti, el lector. Avísame. Spoilers de Sombras del Árbol de Erda a continuación. Quiero esas espadas. Son increíbles. ¿Cómo dices? No puedes decir eso así como así. Puedo, las tengo, y lo voy a decir otra vez. Dámelas. Apenas nos conocemos. Lunas gemelas. Greyjoy observó el enorme cráter en el suelo nevado con el ceño fruncido. Lanceax inclinó la cabeza a su lado. ¿Crees que se cayeron? Se encogió de hombros. Hay una forma de averiguarlo. Banzai. Replegó sus alas y se zambulló hacia las sombras. 000. Monritil nunca vio su destino hasta que fue demasiado tarde. En un momento estaba haciendo guardia frente a la cámara del aire y Rellana. En el siguiente... Cuidado. Algo la golpeó y la hizo girar contra una pared, ladeando su casco. Desde allí tropezó, solo para que alguien la atrapara en sus brazos. Un hombre brillante y resplandeciente, con ojos dorados, la miró fijamente a través de su visión borrosa. Así que eres morena. Nunca lo hubiera pensado. Bonitos ojos marrones, intentó hablar, de verdad que lo intentó. Por desgracia, todo lo que salió fue un suave e incrédulo. Lo siento. La soltó y la pateó hacia atrás riendo. Hablaremos luego. Diviértete con Freyja, ya sabes. Desconcertada, la caballero Caria solo pudo inclinar la cabeza y parpadear ante el destello dorado que pasaba a toda velocidad. Inclinó aún más la cabeza. Por la luna y las estrellas, ¿qué fue eso y dónde puedo conseguir uno? Todavía estaba dudando cuando Freyja la golpeó por detrás como una tonelada de ladrillos. Está ocupado. 000. Rellana estaba lista. Con las espadas en mano, se paró frente a la puerta. Podía oír los sonidos del combate desde afuera. Él venía durante mucho tiempo, había oído hablar de un forastero arrogante que arrasaba el reino de las sombras como un huracán, un deslustrado de gran renombre y fuerza que aniquilaba toda resistencia y atraía rápidamente aliados a su bando. Los rumores corrían como la pólvora dentro del castillo.
Algunos decían que era un monstruo que vivía solo para destrozar y desgarrar. Un espectro vengativo que venía a castigarlos por sus transgresiones contra los Ormsent. Otros creían que era un enviado de la propia Marika, enviado para guiarlos de vuelta al árbol de la tierra. Unos pocos incluso afirmaban que era Miquella renacida, que su labia había conquistado a adversario tras adversario. Independientemente de quién o qué fuera, sabía que tarde o temprano llegaría hasta aquí, como era su costumbre. Si había que luchar, no lo vencería. Ella era la espada de Mesmer, no una cachorrita sin entrenar, y no la pillarían desprevenida. Pero estaba tan condenadamente aburrida. ¿Cuándo iba a llegar? ¿Cuánto tiempo tenía que mantener esa pose? ¿Cuánto tiempo tenía que esperar antes de que finalmente se sintiera satisfecha? Pensamientos amargos se colaron a pesar de sus mejores esfuerzos. Mesmer era grandioso, de verdad que lo era, pero no le había prestado atención en más de un siglo. Quería ser vista. Quería ser adorada. Quería ser amada. Ella, que había tirado su herencia por el bien de esta cruzada noble, había desechado toda apariencia de dignidad y honor, ¿y para qué? ¡No! Mantente fuerte. No tenía sed sin importar lo que dijeran y no iba a... Aja. Movimiento. La puerta de niebla se onduló ante ella. Y finalmente emergió. Lo primero que notó fueron sus ojos, esas penetrantes esferas de un azul brillante. Luego, su cabello rubio y desaliñado, que necesitaba urgentemente un corte. Por último, sus mejillas con bigotes, con hoyuelos en una sonrisa que la definía, y su cuerpo, cubierto con una armadura extrañamente familiar. ¡Qué peculiar! Le parecía haberla visto antes, hacía mucho tiempo, pero el recuerdo se había desvanecido por completo. Después de tantos años en el reino de las sombras, le resultaba terriblemente difícil recordar algo de importancia. Así era su exilio. Pero no importaba. Por fin tendría un propósito de nuevo, aunque solo fuera por un rato. Tenía la intención de saborearlo. Frunciendo el ceño bajo su yelmo, avanzó lentamente. ¿Y tú quién eres, forastero? Nadie importante. El recién llegado juntó ambas manos tras la cabeza, observó su entorno por un momento y le sonrió radiante. Solo estoy de paso. Aunque, ¿tienes alguna idea de dónde puedo encontrar a este tal Mesmer? Freyja no dio muchos detalles. Dijo que me dirigiera al castillo, pero creo que me equivoqué de lugar. Buscaba a Lord Mesmer. ¿Por qué? ¿Estaba allí para matarlo? ¿Con qué propósito buscas al señor Empalador? ¿Lord Empalador, eh? Cruzó ambos brazos sobre el pecho y la miró con los ojos entrecerrados. Supongo que se podría decir que quiero charlar con él. ¿Qué clase de charla? El rubio sonrió radiante. Solo quiero hablar con él. No iba a caer en eso. Sin duda, este malhechor pretendía asesinar al hombre que amaba. Amor, una vocecita desagradable se burló de ella y, tardíamente, se dio cuenta de que era la suya. Apenas nos ha dirigido 10 palabras en el último año, basta. ¿Qué fue lo último que nos dijo? Oh, sí, lo recuerdo, no deseaba recordarlo. Estás en el camino al Tooro. Brigling, la antigua princesa, se irguió y se sacudió de su letargo para fulminar con la mirada a este rufián. Soy Rellana, espada de Mesmer. Y no lo alcanzarás mientras yo viva. Para su gran consternación, el joven se animó ante su declaración. Espera, ¿eres su espada jurada? Lo soy. Presumió, hinchando el pecho genial. El rubio sin nombre golpeó una palma abierta con el puño. Perfecto. Deben ser mejores amigos, entonces. Rellana hizo una mueca. Bien, tu silencio me dice lo contrario, así que, amigos. La mueca se convirtió en un gemido. ¿Compañeros de trabajo? Desvió la mirada con atención. ¿Le hablas siquiera? Era ese el sonido de su orgullo desmoronándose hasta convertirse en cenizas. Ah, ya entiendo. El joven emitió un pequeño sonido de exasperación. No te presta atención en absoluto, ¿verdad? Daño emocional extremo. De acuerdo, terminó negando con la cabeza. Parece que me equivoqué al juzgar las cosas. Lo siento, juntó las manos e hizo una profunda reverencia. Me voy, no te quitaré más tiempo. ¿Estaba insinuando que pelear con ella sería una pérdida de tiempo? Rellana perdió la paciencia. Espera. Hizo una pausa. ¿Para qué? No podía soportarlo, no podía tolerar su existencia por más tiempo. En cuestión de instantes, él había pisoteado su orgullo y la había obligado a afrontar una fea verdad. Estaba suspirando en un castillo por un hombre que nunca vendría. Todo este tiempo esperando, deseando, llorando, todo para nada.
Admiraba mucho a Mesmer, pero si él sentía lo mismo, es más, si él experimentaba siquiera la más mínima pizca del anhelo que ardía en su propio pecho, seguramente ya habría ido a verla, en lugar de enviarla lejos. No le importaba. Ni un ápice. La comprensión la hirió como una víbora furiosa. Y este hombre, este patán, era el responsable de todo. ¿Estás bien? Mira, si las cosas no van bien entre tú y este tal Mesmer, tal vez pueda ayudarte. Rellana se giró hacia su intruso con un gruñido. Si no te callas, con gusto te lo arrancaré. Se resistió. ¿Qué hice? Naciste. Ella lo atacó con una ráfaga de golpes, pero él se escabulló de la puerta de niebla, obligándola a perseguirlo. Has robado mi honor. Y la deuda debe ser pagada. Pero quiero conservar mis runas. No me refería a esas, hijo de puta. Sin previo aviso, atrapó sus espadas, una en cada mano. Déjame detenerte ahí. Le sonrió, con los ojos brillando dorados. Mi madre era una mujer muy amable. Y no vine aquí para que me insultaran, ¿sabes? Miró sus espadas de reojo con intención. ¿Bonitas espadas tienes ahí? 0, 0, 0. Radahn observó cómo comenzaba la pelea. Había elegido permanecer en forma espectral durante todo el duelo. La razón le parecía obvia. No era tonto. De verdad que no. Simplemente, a veces no entendía las cosas. En realidad, no era su culpa. Ranni y Ricard eran los inteligentes. Él tenía sus propios destellos de brillantez en la batalla, pero le importaba poco el resto. Así que ahí estaba, observando, tratando de no avergonzar a su nuevo amigo. Simplemente ocupándose de sus propios asuntos. Sí señor, aquí no hay problemas, no señor. Qué bonitas espadas tienes ahí. Naruto palmeó las hojas que aún llevaba guardadas en la espalda. Las mías son más grandes. Radahn inclinó la cabeza, incluso mientras Rellana tragaba saliva. Dicho esto, me encantan tus armas. Gorjeó alegremente. ¿Puedo quedármelas si gano? El trago de Rellana se convirtió en un chillido ahogado. Apenas nos conocemos. Sí, y... Radahn se mordió el puño para reprimir una risita silenciosa. ¿Tenía su amigo alguna idea de lo que estaba insinuando? No conocía la tradición Caria, ¿verdad? No, en absoluto. Con gusto dejó que Naruto cavara ese hoyo. Le habría dado una pala para ayudarlo, si hubiera podido. Naruto avanzó, sin prestar atención a la mujer enojada a la que estaba cortejando sin darse cuenta. 0, 0, 0. Su enemigo avanzó. Una luz surgió en su cuerpo, brillando intensamente. La fuente no era fuego, sino runas. No, grandes runas. Así que cualquiera de ellas. ¿Dónde había, cuándo había? ¿Creerías que solo me faltan 3? Le dedicó una sonrisa pícara, mientras seguía haciéndola retroceder, paso a paso, de forma sorprendente. Miquella, Malenia y Ranni. Una vez que las consiga, por fin podré subir a ese árbol y terminar con este viaje salvaje. Pero antes de que termine, tengo algunos cabos sueltos que atar. Así que, alzó los brazos, obligando a ella a alzar las espadas. Mientras se tambaleaba, él retiró el puño con una intención devastadora. Perdonad el juego de palabras, pero es hora de decir buenas noches, Luna. Rellana nunca vio el puñetazo que resonó en su casco como un gong, pero lo sintió. Frenética, se giró para evitar el siguiente golpe. No, la golpearía de todos modos. Su casco se abolló y vio estrellas, la mismísima luna y el cosmos. Girando a pesar de las manchas negras que bailaban ante su vista, lanzó ambas espadas hacia adelante, con la intención de atraparlo en una pinza. Él la paró. Una vez, 2 veces. 3 veces. 4, 5, 6, nada. Le gritó, para allá. No lo hizo. Para su gran disgusto, la palma del intruso se extendió y apartó su espada derecha, seguida de la izquierda, luego la derecha, y luego la izquierda otra vez. Cada golpe fue desviado con una gracia radiante, una habilidad superior y un giro terrible, cada uno de los cuales casi le arrancaba las muñecas de sus articulaciones. Dolía. Dolía, dolía, dolía. Quizás lo peor de todo fue la sonrisa. Como si la compadeciera, como si comprendiera su difícil situación, su ciega lealtad, su intrépida devoción a Lord Mesmer. Dijo que podía ayudar. Que podía arreglar las cosas. Mentiroso. Como todos los demás. No le creyó, ni una palabra. Ella ya lo sabía, lo había sabido desde el principio. Mesmer estaba perdido en su odio. No había nada que pudiera hacerlo odiaba, casi tanto como se odiaba a sí misma, como odiaba a ese engreído que tenía delante. Como si presintiera ese pensamiento, el guerrero de brillantes bigotes frunció el ceño.
¿Quieres que deje de parar? Bien. Su puño se lanzó como un rayo y golpeó su yelmo, desgarrando el metal. Salió volando de su cabeza y arruinó su larga trenza, haciendo que su cabello oscuro ondeara tras ella. Se arañó la cara, arrastrando los dedos por su frente para limpiarse la sangre, en vano. Goteaba en sus ojos y tiñó su mundo de rojo. De alguna manera, eso lo hacía aún más aterrador. Vaya, vaya. Hizo una pausa, frunciendo el ceño. ¿Te pareces un poco a Renala? Sus pensamientos se convirtieron en brasas moribundas. ¿Cómo conoces ese nombre? El guerrero bigotudo no respondió. El miedo le atenazó el corazón. ¿Cómo conoces ese nombre? Bueno, la conocí, obviamente. La rubia sonrió. Es una señora muy amable. Qué lástima lo de sus hijos, el demonio. Los había masacrado, ¿verdad? Si no estaba enfadada antes, ahora estaba furiosa. Basta. Su hoja se clavó en el suelo de piedra mientras se enderezaba. Te burlas de mí, me denigras a cada paso, y ahora te burlas de la masacre de mi propia gente. En un arrebato de ira, prendió fuego a su hoja izquierda y encendió la derecha con la luz de la luna, bañando la habitación con su brillo inquietante. Basta de ti. Haré que tu cadáver sea llevado para los cuervos. Para su gran consternación, la visión de sus armas encendidas solo lo intrigó. Eso lo decide todo. Esas espadas son increíbles. ¿Estás seguro de que no puedo tenerlas, Sigano? El rostro de Rellana se sonrojó de nuevo bajo su yelmo. Tener sus espadas, estaba hablando tan obstinadamente de matrimonio. ¿Cómo dice? No puede decir tal cosa así de repente. Puedo, las tengo, y lo voy a decir otra vez. Dámelas. Ella retrocedió. Apenas nos conocemos. No entiendo tu punto. Rellana respiró hondo para centrarse y concentrarse. No debía dejar que la sacara de quicio. No flaquearía allí. Una falange caria no le hizo nada. Recibió los golpes y los atravesó sin problemas. Ella lo recibió con espadas llameantes en la mano. Tajo tras tajo, barrido tras barrido con su gran espada de piedra brillante, en vano. Esquivando un golpe lateral, agarró la tela azul de su armadura y tiró, desequilibrándola de forma espectacular. Desde allí, le hizo una zancadilla y la tumbó de culo como no lo había hecho desde niña. ¿Ya has tenido suficiente? Su rostro se sonrojó. Nunca. Invocó su magia característica y dejó caer 2 lunas sobre su cabeza. Luego, mientras él estaba aturdido, se abalanzó sobre él para un tercer golpe, derribándolo finalmente. No está mal, soltó una risa ronca. Casi había olvidado lo que se siente el dolor. ¿Qué era este escalofrío? Estaba de rodillas, pero por alguna razón ella se resistía a acercarse a él. Rellana guardó sus espadas, lo agarró por el cuello y lo estrelló contra una pared. Espera. Lo tenía agarrado por la garganta. Entonces, ¿por qué sonreía? Naruto sonrió, sin importarle la sangre en su rostro, los dedos que le mordían la tráquea, ni siquiera la pared contra la que lo estaban aplastando. No está mal. Le agarró la muñeca, enroscó las piernas alrededor de su brazo y se aferró como una lapa. Subamos la intensidad. Todo su cuerpo giró hacia la derecha, desafiando el impulso, la gravedad, la inercia, todo para derribarla al suelo. Una palma abierta la golpeó en las costillas y salió volando. Al enderezarse, vislumbró su rostro sonriente. Algo brillaba sobre su espalda. No, alguien. ¿Ya terminaste de jugar con ella? Sí, se crujió el cuello. Supongo. Fase 2, ¿entonces? Vamos. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Fase que, nunca supo a qué se refería con eso. Alzó los brazos, arrancando grandes espadas negras de su espalda. Otro recuerdo se agitó, solo para hacerse añicos cuando blandió aquellos que portaban esas armas amenazantes, echó la cabeza hacia atrás y aulló al cielo. El resto, como dicen, es historia. Una poderosa magia de gravedad la atrajo hacia adentro, destrozando su postura y rompiendo su equilibrio. Sus espadas se arquearon hacia arriba y cayeron con fuerza. Frenética, intentó levantar su espada, cruzándolas en forma de X frente a su rostro ensangrentado. Tenía que bloquear. Demasiado tarde. Las apartó de un manotazo y la atravesó. La fuerza bruta del impacto destrozó su guardia, rasgó su armadura y griega. Oscuridad debió de desmayarse por un momento, porque cuando volvió en sí, se encontró tendida en un profundo cráter. El pánico la invadió. ¡No! No debía admitir la derrota. Agotada y jadeando, se incorporó y clavó su espada derecha en una piedra para estabilizar su cuerpo tembloroso. Trozos de armadura rota se desprendieron de sus hombros y espalda y, a lo lejos, sintió la brisa fresca contra su pecho.
No se atrevió a mirar hacia abajo por temor a lo que pudiera encontrar allí. Respira. Tenía que respirar antes de. Naruto no mostró piedad. Ora. Una rodilla apareció de la nada y la golpeó en la barbilla, haciéndole retroceder la cabeza. Un puño encontró su garganta, luego su estómago, ahora su pecho, dejándola sin aliento. Intentó contraatacar, solo para ser contraatacada una vez más. El siguiente golpe atravesó su armadura y le rompió 3 costillas, convirtiendo su respuesta en un jadeo entrecortado. Detente. Parando. A mí. Y lo hizo bien. Dijiste que no más paradas. Soltó sus cuchillas y alzó una mano, conjurando una enorme esfera de luz. Así que para esto, inmunda. Su brazo se extendió y ella lo intentó. De verdad que lo intentó. El mundo de Rellana se volvió blanco como el dolor. ¿Por qué no sentía dolor? Se atrevió a abrir un ojo y se encontró viva. Relativamente intacta, incluso, a pesar de estar desnuda. No así la pared que tenía enfrente. Estirando el cuello, vio los restos en ruinas, la falta de ellos, y se detuvo. Esa pared tenía metros de espesor. Impenetrable. Sin embargo, ahora podía ver el sol naciente a través de la abertura. Podría haber sido ella hace un momento. Un golpe de un ataque como SY. Nada. No, menos que nada. Dejaría de existir. Una gota de sudor le corrió por la frente mientras miraba al intruso, pero no hubo ningún ataque posterior. En cambio, le ofreció la mano. Lo siento. Le sonrió, enmarcado por la luz del sol. Alguien como tú merece toda la atención del mundo, y todo el amor también. Espero que encuentres a alguien especial algún día. Te dejo en paz, ahora. Su corazón latía con fuerza. ¿Encontrar a alguien especial? Dijo. Ya lo había hecho. Fue amor, no a primera vista, ni siquiera a primera pelea, sino a primera vista. Porque con esas palabras su corazón alzó el vuelo. ¿Mesmer? ¿Quién era Mesmer? Ya ni siquiera le prestaba atención. Pero ahora se iba. Partiendo, igual que Mesmer, abandonándola para no volver a ser vista jamás. Espera. Gritó tras su espalda que se alejaba rápidamente. ¿Puedo decirte dónde está Mesmer? Puedes. Se giró y la agarró de las manos con una sonrisa infantil, una sonrisa tan pura que no pudo evitar soltar un gritito. ¡Genial! Su rostro se puso rojo como una rosa y escarlata. ¡Fuá! Naruto frunció el ceño, sin comprender sus palabras. ¿Estás bien? Podía sentir que la habitación daba vueltas. Por todos los dioses, nunca antes había tomado de la mano a un hombre. Distraídamente, Naruto notó sus espadas, caídas a sus pies. Soltando su mano derecha mientras aún sostenía la izquierda, se arrodilló y la recogió. No pudo evitar notar que era la misma espada de fuego que había forjado para Mesmer hacía tanto tiempo. Entonces, ya que Garé, sosteniéndola en alto, le sonrió radiante. Puedo quedarme con esto, ¿verdad? Si no te importa. Rellana asintió distraídamente, demasiado aturdida para hablar. ¡Genial! La comprensión la golpeó un momento después. Su espada. Él tenía su espada. Le acababa de dar una de sus armas más preciadas. Claro que no llevaba un anillo en el dedo, pero aún así. Su propia espada. Su mano. Sosteniéndola. Rellana se tambaleó. ¿Estaban comprometidos? ¿Era esto, matrimonio? Según todos los derechos y tradiciones carrias, eso sería un rotundo sí. Vaya. De soltera a casada en menos de una hora. Su hermana mayor nunca la dejaría olvidar esto. Una risita loca e incrédula escapó de sus labios temblorosos. Naruto frunció el ceño. ¿Estás segura de que estás bien? Rellana siguió riendo. Ese sí, estoy bien. 0, 0, 0. Achis. A leguas de distancia, Renala estornudó. Parece que mi hermanita está tramando algo otra vez, nota de la autora. Felicidades por tu compromiso. Los innumerables malentendidos son maravillosos. Lo dejamos aquí por hoy. Y bien. ¿Les gustó esta historia? ¿Sí? ¿No? Tal vez. ¿Les gustaría recibir actualizaciones semanales? Por supuesto, hablen. Háganse oír. Su opinión importa. El silencio duele más que cualquier llama. Espero leer sus comentarios cuando llegue a casa del trabajo. Si este capítulo recibe muchos comentarios, ojalá. Haré todo lo posible para asegurar otra actualización temprana. Así que, en las inmortales palabras de Atlas, ¿podrías dejar una reseña, por favor? Y aquí tienen algunos avances. Algunos están bastante lejos, pero aún así, tengan en cuenta que la mayoría de estos avances son iguales.
No conviene arruinar lo que viene. Voten por lo que quieren ver. Y como siempre. 4573 capítulo 33. Abre los ojos, nota del autor. Editado. Volví y añadí más contenido al capítulo. Disculpen la demora. No estoy bien. La falta de comentarios ciertamente no ayuda. Realmente no son muchos comentarios, y puedo ver por qué. Este capítulo es polémico. No estoy seguro de si es mi depresión que vuelve a hacer de las suyas o qué, pero me siento raro. Está afectando mi calendario de actualizaciones. Mi estado de ánimo es alto, luego bajo, luego alto de nuevo. Está afectando, bueno, todo, por no hablar de mis niveles de energía. A veces me cuesta mucho levantarme de la cama, vestirme y arrastrarme al trabajo. Puedo sentir cómo me consume, minando mi motivación poco a poco. Gracias a Slifer y Advent, sigo luchando, pero aún así me está desgastando. Solo quería decir que los aprecio a todos. Más comentarios significan actualizaciones más rápidas. Es especialmente importante en estos tiempos difíciles. Cada palabra cuenta y los aprecio a todos. Todas estas reseñas realmente me inspiran. Espero saber de ustedes. El calendario de actualizaciones también se desorganizó un poco como resultado. Klaus Ofalion y Lon Mayerrein deberían actualizarse mañana. Como siempre, no soy dueño de ninguna referencia, cita, tema o meme. Son tributos a leyendas mucho más grandes que yo. Solo soy un humilde autor que intenta abrirse camino en este mundo salvaje, palabra por palabra. El tiempo y los comentarios determinarán si esto se convierte en una historia. Así de simple. En otras palabras, depende de ti, el lector. Házmelo saber. Spoilers de Sombras del Árbol de Erda a continuación. Un caballero jura lealtad al valor. Su corazón solo conoce la virtud. Su espada defiende a los indefensos. Su poder sostiene a los débiles. Su palabra solo dice la verdad. Su ira deshace a los malvados. Una leyenda. Abre los ojos. Melina miró fijamente. Naruto le devolvió la mirada. Ninguno de los dos se movió ni un centímetro. La pobre Rellana se vio atrapada en medio de todo, mirando a un lado y a otro, completamente perdida, dividida entre consolarlo y regañar a Mesmer. Naruto apenas la notó. Claro, sabía que estaba allí, a tiro de piedra detrás de él, con la mano en su hombro para consolarlo. Y lo agradecía, de verdad que sí. Su atención estaba simplemente en otro lugar, en ese momento. Porque verás, Melina se veía diferente. Más que eso, había cambiado. Su apariencia había cambiado radicalmente desde la última vez que la vio. Un aura extraña emanaba de ella, una que no podía identificar del todo. Aparte de la mirada sombría, podía darse cuenta de que había pasado por un infierno. Su cabello, antes inmaculado, ahora parecía poco más que un nido de ratas de nudos y enredos que necesitaban un buen cepillado. Más extraño aún, sus vestimentas tradicionales y su capa con capucha no estaban por ninguna parte, cambiadas por un vestido negro fluido que recordaba bastante a lo que uno podría usar en un funeral, o en una boda, si uno se sentía particularmente sombrío. Y su piel, oh, dioses. Ya había visto sus cicatrices de quemaduras antes, cuando yacían juntos, pero ahora parecían brillar como si estuvieran iluminadas desde dentro, centelleando con una luz oscura, como si se estuviera quemando de adentro hacia afuera. Había algo en esas llamas. Verlas le provocó un escalofrío que le recorrió la columna como nunca antes. Observó una brasa enroscarse alrededor de sus hombros antes de girar hacia abajo, enroscándose en su palma derecha. Su sexto sentido gritó y las grandes runas temblaron en su pecho, diciéndole que corriera, que huyera, que volara, que se alejara, que se alejara, que se alejara, lejos de ese fuego. Retrocede ahora. Kurama siseó un suspiro ansioso en su oído. Despacio, retirarse. ¿Por qué haría tal cosa? Era Melina. ¿Verdad? Su lengua lo delató. Melina. Corre, idiota. Tonterías. Seguramente estaba exagerando, ¿verdad? Ella lo miró fijamente y él no vio reconocimiento en ninguno de sus ojos. Melina alzó la voz, atreviéndose a dar un paso adelante. Sigues siendo Melina, ¿verdad? Vamos, di algo. Por fin, su mirada se entrecerró, comprendiéndolo al fin. Pero su mirada era demasiado penetrante para su gusto. Arrodíllate. La confusión floreció en su interior y parpadeó, desconcertado. ¿Arrodillarme? ¿De qué estás hablando, Mel? Dije que te arrodilles. Su mano derecha se alzó de golpe y una ola de fuego negro sobre blanco surgió de su palma, obligándolo a él y a Rellana a saltar hacia atrás.
Aterrizaron en extremos opuestos de la habitación, muy separados el uno del otro. Tuvo tiempo suficiente para mirarla antes de que otra explosión de muerte se abalanzara sobre él. Alzó una palma, con la intención de desviarla. El espíritu de Radán ladró una advertencia. No dejes que te toque. Casi fue demasiado tarde, su brazo se retrajo bruscamente y su cuerpo rodó torpemente mientras el aire chisporroteaba donde había estado parado. Ella lo estaba esperando mientras él se ponía de pie de un salto, daga en mano. Él agarró su muñeca y la tiró hacia atrás, solo para sorprenderse cuando ella le lanzó una palma abierta a la cara, chispeando con fuego fresco. Agarrando esa muñeca a su vez, Naruto forzó ambos brazos sobre la cabeza de Melina en un intento de desarmarla, solo para que ella plantara ambos pies en su pecho y empujara. Oye, Gruñó. Espera un seg. Ay. Sin estar preparado para romperle los brazos, renunció por completo a la competencia de fuerza, permitiéndole retroceder y volar hacia la libertad. En ese corto vuelo, aterrizó a menos de 3 metros de él. Desde allí se puso de pie con una gracia casi perezosa. No tenía duda de que podría acortar la distancia en un instante si así lo quisiera. Arrodíllate ante mí, tú que aspiras a ser señor de Elden. Cuando ella volvió a hablar, no pudo evitar notar que su voz vibraba de forma inquietante, como si algo más hablara con ella, a su lado, a través de ella. Júrame lealtad a mí y solo a mí, y en recompensa por tus actos protegiendo mi nave hasta ahora, te nombraré mi consorte en la era venidera. ¿Qué se supone que significa eso? Cuanto más tiempo lo miraba así, más sentía que las grietas en su corazón se ensanchaban, comenzaban a romperse. Melina, por favor, reacciona, no soy Melina. El desconcertante ser frente a él parpadeó lentamente, somnoliento. Soy Anilem. Te diriges a la reina de ojos sombríos, mortal. Postraos. ¿Ojos sombríos qué? Su daga se clavó en su ojo derecho y él la esquivó ágilmente, retrocediendo mientras ella lo perseguía, sin querer lastimarla. Su cerebro zumbó por un momento más antes de que comprendiera. Lo que ella acababa de decir era una especie de anagrama. Anilem era Melina escrito al revés, ¿no? Había algo más en juego aquí, fuerzas oscuras que no comprendía, y ahora tenían todo que ver con ese ojo inquietante suyo, ¿no? ¿En qué se había metido? Un mechón de cabello rubio cayó al suelo cuando su cuchillo se acercó demasiado para su gusto. Basta. Golpeó con el puño y la piedra se rompió bajo sus nudillos, lanzando a Melina hacia atrás. Para su gran disgusto, ella saltó a un lugar seguro, dejándolo mirándola fijamente desde el cráter que había creado una risita baja inundó la habitación y, tardíamente, recordó que no estaban solos. Magnífica, ¿verdad? Mesmer dio un paso al frente y puso una mano en el hombro de Melina, se negaba a llamarla de otra manera, sonriendo como la astuta serpiente que era. Puede que mi madre haya sellado su poder como selló el mío, incluso que la hiciera olvidarse de sí misma, pero no logró extinguir su conciencia por completo. Una mano recorrió su rostro, avivando aún más su furia. Siempre estuvo aquí, justo debajo de la superficie, esperando para recuperar el control. Simplemente le di los medios para hacerlo. Dicho esto, debo agradecerte por traer a mi hermana de vuelta. Juntos, quemaremos, Mesmer. Rellana finalmente perdió la paciencia y se abalanzó sobre él, blandiendo su espada. Maldición. Se había olvidado de ella, un destello de llamas y se encontró bloqueada por una larga lanza. Sus armas chocaron violentamente, saltando chispas. Ya veo, dijo Mesmer, mirándola fijamente a través de sus armas entrelazadas. Así que tú también me traicionaste. Una lástima. Creía que eras leal. El caballero de la luna gemela se enfureció. No puedo traicionar lo que nunca me fue dado. ¡Qué tontería! Naruto chasqueó la lengua y se movió para ayudar, solo para que Melina saltara al cráter y le bloqueara el paso, provocando un grito de enfado en sus labios. Meli, vamos. Ahora no es el momento. La reina de ojos penumbras dio un paso al frente, con el rostro engañosamente inexpresivo. ¿Te arrodillarás? Sería más fácil si fingiera hacerlo, pero sabía que ella lo descubriría enseguida. Además, él era Naruto Uzumaki. No era del tipo que mentía. Nunca. Sus ojos se encontraron con los de ella. No a ti. No así. Ya veo. La esquivó, solo para encontrarse atrapado en una jaula de llamas mortales. Casi se estrelló contra los barrotes antes de que Radán lo atrapara de nuevo. No lo intentes, amigo mío. No aquí. Ni siquiera tú escaparás ileso de esas llamas en el reino de las sombras. Arrodíllate, entonó la reina de nuevo fuera de su celda, o morirá. Sabía lo que sucedería si se sometía. Nunca. Devuélveme a Melina.
¿No lo ves? Una mano pálida y llena de cicatrices se extendió a través de los barrotes en llamas para acariciarle la mejilla. No hay ninguna melina. Por un instante fugaz, su rostro se suavizó. Nunca la hubo. Incluso si la hubiera habido, ya no existe. Sus uñas se clavaron en su rostro barbudo, arrancándole un siseo de dolor. La mujer que dices amar era mi yo sellado, ignorante e impotente, nacida para arder y nada más. Las palabras fueron como una bofetada, una profanación de todo lo que había dicho y hecho. ¿Que ella dijera algo así? Melina no podía haberse ido. Simplemente no podía. Era imposible. Rellana gritó de dolor, justo fuera de la vista, pero yo lo sabía, canturreó la reina de ojos sombríos, acariciando su mejilla. Te vi, te observé, te vi en mis sueños. Todo este tiempo te vi guiar a mi miserable ser hacia la gloria. Atrajo su rostro hacia el suyo, forzando sus frentes a tocarse a través de los barrotes. Fuiste fiel, fuiste leal y fuiste sincero. Me llevaste a mi destino, aunque sin saberlo, y por eso te estaré eternamente agradecida. Sus labios se cerraron alrededor de los de él, fríos como la muerte, sofocando su protesta. Juntos aplastaremos esa miserable espada negra, reclamaremos mi verdadero poder e inauguraremos una era de fuego. ¿Verdadero poder? Esta era ella en un estado debilitado. Naruto negó con la cabeza, tratando de liberarse de ella. Estás mintiendo. Los dedos de la reina acariciaron su rostro. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Sus ojos ardían con lágrimas, lágrimas que se convertían en vapor, tal era el calor. No puedes simplemente devolvérmela. Siguió una pausa, larga y conmovedora. Su ojo sombrío se cerró por un momento, luego se abrió de nuevo. Eso ya no está en mi poder. Era demasiado para que su corazón lo soportara. Su cuerpo estalló en luz. Mentirosa. Haciendo estallar su chakra, sacó un kunai de su cinturón para atacarla, obligándola a retroceder o perder la extremidad por completo. Sin su objetivo, el cuchillo impactó contra los barrotes de su jaula en llamas y se desmoronó rápidamente en polvo. Como sus armas, como él. Si las llamas encontraban su carne. Incluso entonces, estuvo a punto de atacar de todos modos, tal era su rabia. La presencia de Kurama y Radan lo detuvo, pero por poco que así sea. La reina de ojos sombríos, Anilen, le devolvió la mirada, su ojo recién abierto reflejando solo un leve disgusto. Ahora tu caballero morirá. Quizás entonces seas más dócil. Naruto enloqueció. Gruñendo, gritando y chillando, golpeó los barrotes con brazos de chakra puro. Estrelló un Rasengan contra ellos. Seguido de un Rasen Shuriken. Incluso una Bijudama a quemarropa tuvo éxito, solo para quemarlo a él mismo. El chakra de Kurama no hizo nada contra los barrotes y la jaula que lo sostenía debajo y encima. No había escapatoria. Tal vez si hubiera estado en sus cabales, habría pensado en alguna solución ingeniosa. Tal como estaban las cosas, solo podía concentrarse en la necesidad imperiosa de salir ahora antes de que Rellana resultara herida o algo peor. La reina de ojos sombríos lo miró fijamente todo el tiempo. Aprenderás a amarme, con el tiempo. Furioso más allá de las palabras, Naruto miró más allá de ella y finalmente vio a una maltrecha Rellana a través de las llamas crepitantes, solo para encontrarla luchando contra Mesmer de nuevo. Empuñando su única espada con ambas manos, la caballero de la luna gemela empujó al señor empalador. De nada le sirvió. A pesar de toda su furia, no pudo moverlo. Lo di todo por ti. Le gruñó, con el pecho agitado. Mi nombre, mi título, mi trono. Podría haberme convertido en reina. Haber gobernado todo Raya Lucaria. Rellana nunca lo quiso. Su voz se quebró con desesperación, y las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Y qué me diste a cambio? Nada. No, menos que nada, como si tal cosa fuera posible. Incluso a tus perros les prestaban más atención que a mí. Al menos ellos eran lo suficientemente felices como para lamerte las botas. Su rostro se endureció. Hablas de traición, mi señora. No soy tu dama. Una risita nerviosa y desesperada brotó de sus labios. Quizá nunca lo fui. Quizá simplemente estaba demasiado ciega para verlo. Quizá la tonta aquí soy yo. Un destello fugaz cruzó el rostro del semidios, apareció y desapareció antes de que pudiera comprender qué era. Lo que fuera, se desvaneció entre las llamas antes de que pudiera verlo. Entonces Mesmer cruzó su lanza sobre la única espada de ella, satisfecho de obligarla a bajar. Tus servicios ya no son necesarios. Rellana le gruñó. Eso es todo lo que tienes que decirme. Te amé. El reino te agradece tus servicios.
Muere como viviste, sola. Ella se burló de él. Mi nuevo esposo dice lo contrario. Naruto hizo una mueca. Oh, cielos, no hay furia como la de una mujer despreciada. Lo sabía mejor que nadie. Había visto a muchas mujeres enojadas en las naciones elementales. Rellana no era diferente en ese sentido. Mesmer le había robado el corazón, lo había sacudido y luego se lo había roto, dejándola recoger los pedazos. Por supuesto que lo odiaba. Lo aborrecía con toda la furia de alguien que sabía lo que era el amor, solo para perderlo al final. No es de extrañar que hiciera algo con un deleite diabólico, un último acto de rencor, una última puñalada antes de decir buenas noches. Pero lo que acababa de hacer, Naruto se cubrió la cara con la mano para ocultar un rubor ardiente. Rellana, no, Mesmer retrocedió, con el ojo muy abierto. No lo hiciste. Sí que lo hicimos. Rió, medio enloquecida de dolor. Melina se estremeció al oír esas palabras y, sorprendentemente, la jaula de llamas asesinas de dioses que contenía a Naruto se atenuó. No lo suficiente como para que escapara, pero para que lo notara. Definitivamente. Un momento. Se le ocurrió una idea. Podría haber una salida. Por el sabio, Melina iba a darle una paliza en la pelvis por esto, suponiendo que no lo asesinara directamente. Aún así, no tenía otras opciones en ese momento. Radán le dio una palmada en la espalda y se rió a carcajadas en su oído. Un plan loco es mejor que ningún plan. Mejor aún, Mesmer lo miraba fijamente, con furia. Completamente incrédulo. ¿Te casaste con ella? En cierto sentido. Se rascó la nuca. Ella me dio una espada y aparentemente eso es algo común de donde ella viene. El rostro de Rellana se puso de un rojo encantador, provocando otro tic en Melina. Mesmer parecía completamente desconcertado. La repentina confesión parecía haberlo quebrado. Ni siquiera notó que Rellana se alejaba cojeando, o no, solo tenía ojos para él. Una mirada de completo y absoluto odio cruzó su pálido y apuesto rostro antes de tensarse con ira. Basta de esto. Mátalo y acaba con esto, hermana. Melina no se movió. Mesmer frunció el ceño. Hermana. ¿Matrimonio? Por una vez, el doble tono en la voz de la reina de ojos sombríos se desvaneció. Sin mí. El dolor en su tono lo detuvo en seco. ¿Estabas casada? Naruto vio su oportunidad y se animó a pesar de su culpa. No había otra salida que seguir adelante. Sorpresa. Con un jadeo, la reina malvada se dobló y se agarró la cabeza. Cállate. Lo siento. Tú no. Melina, porque en efecto era Melina, rechinó los dientes y él no pudo evitar notar que su ojo sombrío se había apagado. ¿No la oyes? Está gritando. Efectivamente, su ojo malvado volvió a brillar con intensidad, distorsionando su voz con él. ¿Por qué insistes? Lárgate. Un grito de dolor la sacudió mientras su ojo bueno brillaba débilmente. Detente. Este es mi cuerpo. Ya cumpliste tu propósito. Ya no tienes lugar aquí. Fuera de aquí. Eres tú quien debería irse. Se agitó de un lado a otro, con los ojos encendidos y la voz cambiando constantemente. ¿Oye? ¡Escucha! Interrumpió Naruto en la escena. ¡Escucha! Si hay alguien con quien deberías estar enojado, soy yo. Estoy aquí mismo. Traidor. Melina se giró hacia él, la ira le daba fuerza, tal como él había planeado. No debías casarte con nadie antes que conmigo. Solo un poco más. Es una larga historia. Entonces acórtala. Su ojo bueno brilló mientras su orbe sombrío se oscurecía, una llama parpadeando a su alrededor. Mujer miserable. Puede que hayas tomado mi mente y mi cuerpo, pero hay una cosa que una doncella siempre conserva. Se agitó de un lado a otro, sacudiendo la cabeza con fuerza. Una nota de pánico torció su expresión mientras la reina de ojos sombríos lograba una última e inútil protesta. ¡No! Ni se te ocurra. Oh, sí, definitivamente se atrevió. Su corazón. Melina se echó hacia atrás y se agarró el ojo con 3 dedos, apretando los dientes mientras levantaba con fuerza el párpado para exponer el siniestro orbe azul que había dentro. Su mano izquierda se agarró la muñeca, pero no vaciló, ni una sola vez. Naruto se dio cuenta de lo que estaba a punto de hacer y apartó la mirada justo a tiempo. En algún lugar detrás de él, Mesmer se abalanzó hacia adelante con un rugido de rabia, decidido a detenerla. Rellana saltó sobre él, derribándolo al suelo en un enredo de brazos y piernas. Y bien que lo hizo, porque Melina se arrancó el ojo. Fuera Naruto no vio el momento exacto en que lo hizo, pero sin duda lo oyó, ese horrible ruido de desgarro, el grito de agonía, el sonido húmedo y chapoteante que le siguió.
Cuando miró hacia atrás, ella sostenía su ojo ensangrentado con fuerza, apretándolo entre el pulgar y el índice. Jadeando en busca de aire, se preparó para aplastarlo. Esto no ha terminado. La voz agonizante de la reina surgió del orbe destrozado. No te has librado de mí. Melina reventó el ojo como una uva podrida y dejó que los restos cayeran al suelo, llevándose sus palabras con ellos. Privado de su atención, la jaula de fuego se desvaneció por completo, permitiéndole caer en libertad. 3 pasos rápidos lo llevaron al lado de Melina para sostenerla, pero sorprendentemente, ella ni siquiera pareció notarlo. En cambio, se volvió hacia Rellana, fulminando con la mirada al caballero herido. Tú. La mujer herida chilló, aún sujetando a Mesmer contra el suelo. Yo. Él no era tuyo para casarte. Yo iba a ser la primera. Rellana gimió. Lo siento mucho. Basta de esto. Mesmer se resistió. Lanzándola contra una pared. Enderezándose, miró a su hermana con una mirada triste. Hermana. ¿Qué has hecho? Te has mutilado. ¿Y para qué? Por mí misma. Melina se tambaleó como una borracha en la última ronda, con la sangre aún goteando de su ojo ahora cerrado. Naruto se acercó silenciosamente a ella, permitiéndole apoyarse en él. Ella lo hizo, pero aún así lo miró con sueño. Tendremos que hablar de esto, mi señor, le dedicó una sonrisa temblorosa mientras su ojo bueno se cerraba. Tantas como quieras. Te tomaré en serio. Yo también deseo un anillo. Se desplomó, como una marioneta sin hilos, obligándolo a sostenerla antes de que cayera. Pensó que ahí terminaba todo. No lo era. Una risa atormentada surgió de Mesmer, destrozando su delirio. No, no, no. Lo has arruinado todo. Eso era todo lo que tenía que decir. Después de todo, dijo, todo lo que había hecho, nunca pensó en el dolor que le había causado a Melina. Bien, entonces no tiene por qué sentirse mal por esto. Naruto se irguió con un gruñido. Estoy a punto de arruinar mucho más que eso. Mesmer emitió un sonido, entre un sollozo y un gruñido. Cachorro insolente. No lo haré. Cualquier otra cosa que pudiera haber dicho fue silenciada por una patada voladora. Le dio de lleno en la sien y lo envió al suelo hecho un ovillo. No le des tiempo a reaccionar. Incluso cuando se levantó, Naruto cayó, estrellándose contra él desde lo alto, con el Rasengan en la mano. Su jutsu favorito impactó en el estómago de su adversario. Y eso fue todo. El suelo se abrió bajo sus pies, llevándose consigo una buena parte del torso de Mesmer y aniquilando cualquier forma de defensa que pudiera haber logrado. Su ojo visible se puso en blanco mientras el resto de su cuerpo quedaba inerte bajo él. No volvió a levantarse. Naruto se bajó de encima de él, esperó un momento para asegurarse de que no se levantaría y luego se alejó. Rellana se quedó atónita ante la masacre. No te había pensado tan despiadado. ¿Se había excedido? Tal vez. ¿Sentía algún remordimiento? No. Arrodillándose ante el cuerpo tendido de Melina, le dirigió al caballero de la luna gemela una mirada firme. Se lo merecía. Tragó saliva, con las mejillas ligeramente sonrojadas. De eso no lo dudo, pero Mesmer se estremeció detrás de él por el amor de... Naruto giró y le lanzó un Rasen Shuriken, con la esperanza de acabar con él antes de que pudiera intentar algo complicado. No pudo ser. El escurridizo pelirrojo rodó a un lugar seguro, recuperó su lanza y se apoyó pesadamente en ella. Un destello de locura salvaje se mostró a través de su ojo bueno. ¿Crees que esto ha terminado? ¡No! Termina cuando yo diga que ha terminado. No toleraré a un señor sin luz. Antes de que pudiera pensar en detenerlo, el primogénito de Marika extendió la mano y le arrancó su único ojo dorado de la órbita en una lluvia de sangre. Jadeando por el dolor de tal acción, lo aplastó en su mano. Se hizo añicos no como algo de carne, sino como cristal, rompiéndose en innumerables chispas doradas mientras observaba horrorizado. Un fuego siniestro brotó de su cuerpo delgado, otorgando a su ya inquietante semblante un aura aún más ominosa. Sus hombros se desplomaron, pero de alguna manera se irguió aún más alto por ello, su sonrisa una cosa enloquecida y retorcida. Y el poder que emanaba de él, Kurama maldijo para sí mismo. Eso no puede ser bueno. Te lo advertí. Radan le hizo eco. Fue el primogénito por una razón. Con cuidado, Naruto dejó a Melina detrás de él y se giró para encarar a su hermano por completo. Bien. Dio un pisotón. ¿Quieres una segunda ronda? Que haya una segunda ronda. De todos modos, no había terminado contigo.
Invocando su lanza, el señor empalador avanzó para encontrarse con él pronto. Deslustrado, Grazno Mesmer, serás atrapado en las fauces de la serpiente abisal, despojada de luz. Con un gesto de su mano, el mundo se disolvió en una salvaje mezcla de serpientes. Nota del autor. Fase 2, en camino. Naruto tiene una pelea por delante. Una pelea de verdad. Pero bueno, Meli, si conoces la referencia, lo sabes, finalmente ha vuelto. Y ha recibido una mejora. En la historia se da a entender que Melina tiene alguna relación con la reina de los ojos sombríos. Aquí, simplemente fuimos un paso más allá. Los innumerables malentendidos son maravillosos. Lo dejamos aquí por hoy. Y bien. ¿Les gustó esta historia? ¿Sí? ¿No? Tal vez. ¿Les gustaría recibir actualizaciones semanales? Por supuesto, hablen. Háganse oír. Su voz importa. El silencio duele más que cualquier llama. Espero leer sus comentarios cuando llegue a casa del trabajo. Si este capítulo recibe muchos comentarios, ojalá. Haré todo lo posible para asegurar otra actualización temprana. Así que, en las inmortales palabras de Atlas, ¿podrías dejar una reseña, por favor? Y aquí tienen algunos avances. Algunos aún tardarán bastante, pero aún así, tengan en cuenta que la mayoría de estos avances son iguales. No conviene arruinar lo que viene. Voten por lo que quieren ver. Y como siempre, advertencia. 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 Spoilers a continuación. Están advertidos. 4573 capítulo 34. Voy a noquearte, nota de la autora. Editado. No hay muchos comentarios aquí, eso duele, los fallos del sitio me están volviendo loca, tenía un capítulo mucho más largo escrito, tecleado todo de una vez, solo para perderlo cuando el sitio se cayó. Hoy estoy hecha un desastre. Las rodillas me tiemblan, los brazos me pesan, los ojos los tengo inyectados en sangre, la mente es un desastre. Lo siento, se avecina una pequeña queja hoy, podría ser finalmente el día en que le diga a mi maldito jefe que se vaya a la mierda de una vez por todas. Dejando de lado mi segundo trabajo, he estado en este en particular durante años, pero este año, por no hablar de las últimas 2 semanas, ha sido una completa y absoluta mierda con algunas de las estupideces más locas que he visto en toda mi carrera y ya estoy harto. Respira hondo, ahí está, conclusión de la queja. Mi inglés interior no suele salir así. Les haré saber cómo terminan las cosas. Solo quería decir que los aprecio a todos. Más comentarios significan actualizaciones más rápidas. Es especialmente importante en estos tiempos difíciles. Cada palabra cuenta y los aprecio a todos. Todas estas reseñas realmente me inspiran. Espero saber de ustedes. Como siempre, no soy dueño de ninguna referencia, cita, tema o meme. Son tributos a leyendas mucho más grandes que yo. Solo soy un humilde autor que intenta abrirse camino en este mundo, una palabra a la vez. El tiempo y los comentarios determinarán si esto se convierte en una historia. Así de simple. En otras palabras, depende de ti, el lector. Házmelo saber. La canción para este capítulo, al menos para mí, fue Five Finger Death Punch, Mama Said Knock You Out. Muy bien, Mesmer, tengo 2 amigos a los que les encantaría conocerte. Se llaman Izquierda y Derecha. Saluda. Una leyenda. Voy a noquearte. Rellana ya había presenciado verdadero horror, aunque más joven que Renala, su carrera no era menos legendaria por ello. Había visto cosas terribles, horribles, visiones que helarían la sangre de un guerrero inferior. Conocía la verdad de este mundo y todo lo que habitaba en él, cada secreto que había sido encerrado en el reino de las sombras. Sabía por qué tenía que existir este reino y qué protegía. En pocas palabras, había pasado por muchas cosas malas. Una vez había visto el terror de una diosa vengativa arrasar con los viles Ornstein. Observó con horror mudo cómo la reina Marika la Eterna se adentraba en el fragor de la batalla, aniquilando a sus ejércitos con amplios golpes de su martillo. Se había parado sobre montones de cadáveres y había visto chocar a 2 titanes, incapaz de hacer nada más que observar cómo su choque sacudía el mundo entero. Había visto a la hermosa patrona de la Orden Dorada arrebatarle la vida al supuesto dios de los Ornstein, dejándolo al borde de la muerte, arrebatarle las huellas de la divinidad de su cadáver destrozado y ofrecerlas a la puerta de la divinidad. Había visto a Marika ascender y, más tarde, se encontraba allí, incapaz de hacer nada más que detenerse mientras la madre de Mesmer arrancaba el ojo de su hijo y ponía un sello de gracia en su lugar.
Fue entonces cuando la Caballero de la Luna Gemela supo que nunca podría regresar a las tierras intermedias porque en su interior sabía que estaba manchada, si no por sus actos, sí por su asociación. Por eso había elegido quedarse, en lugar de regresar a Raya Lucaria para vivir el resto de sus días con Renala. La culpa y el dolor la habían obligado a quedarse, a vivir allí a salvo y segura, en lugar de enfrentarse de nuevo a esa cosa. El árbol de la tierra, la gran voluntad, el anillo de Elden, no quería tener nada que ver con eso. Una nueva explosión de fuego la devolvió a la realidad, acompañada de un aullido de dolor. Rellana hizo una mueca a pesar de sí misma. Había habido cierta nobleza en los actos realizados durante la cruzada de Onsent, al menos. Dignidad, a pesar de la crueldad de todo, propósito, a pesar de la oscuridad. Todos habían hecho cosas verdaderamente terribles, sí, pero con un propósito. Por un mundo mejor. En nombre del orden. No existía tal orden en este lugar oscuro. Ni rastro de bondad ni de oro. Solo fuego. Fuego y sangre. Naruto y Mesmer chocaron en un torbellino de luz y violencia, sin pensar en otra cosa que en matar. Lucharon con ferocidad, intercambiando golpes como dioses de antaño durante los días más oscuros de la cruzada. Las heridas se abrían, solo para sanar al instante. Los brazos se desprendían y volvían a crecer en un instante. Y la sangre, oh dioses, la sangre. Podía verla en el suelo, olerla en el aire, casi saborearla en su lengua. Aún así, siguieron luchando. Fuego y sombra. Luz y oscuridad. Todo se convirtió en una lucha loca y frenética. Siempre había sabido que Mesmer, a pesar de su falta de atención hacia ella, era hijo de Marika y, además, un luchador feroz, pero ahora lo demostraba. Miles tocadas de su lanza llenaron la habitación de fuego, pareciendo encender el aire mismo. Sin embargo, a pesar de todo, ni uno solo acertó. Esos 1000 golpes fueron contrarrestados con una docena de esquivas, y por imposible que parezca, ni un solo golpe lo alcanzó. Naruto barrió hacia abajo, luego hacia arriba, blandiendo sus cuchillas, las espadas de Radan. En un destello de gravedad. Se clavaron profundamente en la clavícula de Mesmer, casi partiéndolo en dos. Y, sin embargo, a pesar de eso, el primero de los semidioses solo sonrió. No era una sonrisa agradable. De ninguna manera, y ahora comienza la verdadera batalla. Su antiguo amor levantó una mano y todas las velas de la habitación se apagaron de golpe, sumiéndolas en la oscuridad. Rellana inhaló profundamente y se estremeció donde yacía de rodillas, a pesar de sí misma. Tenía un gran miedo a la oscuridad, siempre lo había tenido, desde que era una niña pequeña. Había luchado en la oscuridad una vez antes. Hacía mucho tiempo, cuando era solo una niña, cuando no era ni la mitad de la guerrera que era ahora. Pero no había nada que pudiera hacer. Herida como estaba, solo podía velar por el cuerpo caído de Melina. Se aseguraría de que al menos durmiera profundamente, a salvo de todo daño. Pero Naruto, ¿dónde estaba? El mundo se había vuelto silencioso y frío, salvo por el siseo de las serpientes. Seguro que no lo habían devorado. ¡No! ¡No! Nunca. Se negaba a aceptar tal cosa. El acero chocó contra el acero y, entre las chispas que saltaron, lo vislumbró por fin, justo antes de que una serpiente enorme lo engullera entero. Un rugido de indignación resonó en sus fauces y la bestia estalló como una uva demasiado madura, lanzándolo hacia atrás en busca de la libertad. Mesmer lo interceptó a mitad de camino, atacando en un mal ángulo. Mal para Naruto, no para él. Sus manos volvieron a crecer en un instante. No así sus armas. Las espadas de Radan salieron volando por la habitación mientras se encontraba desarmado y pateado. Rellana vaciló, sabiendo que nunca alcanzaría las armas de su sobrino a tiempo. Mesmer nunca lo permitiría. Naruto podría perder, o eso pensó, y ese pensamiento hizo que su cerebro vibrara con pánico bestial. Solo había una cosa que aún podía hacer para ayudarlo, aunque estuviera gravemente herida. Y, sin embargo, el pensamiento le hizo arder la cara. Ya le había prestado su única espada. Darle otra seguramente sería verdaderamente indecente, diría Rellana, pero, sonrojándose, le arrojó la espada que le quedaba con un grito. Esposo. Si Naruto se sintió avergonzado por haber gritado esa palabra en voz alta, hizo muy poco por demostrarlo. En cambio, se giró en un instante y atrapó su arma con una mirada agradecida. El fuego brilló en la penumbra mientras sacaba de su espalda la otra espada que ella le había dado. Empuñando ambas, sujetó su nueva espada con la mano derecha y la que ella le había prestado con la izquierda, cruzándolas frente a sí mismo en una postura que le recordaba bastante a la de ella.
La luz de la luna y el fuego se unieron en uno solo, bañando la habitación oscura de un carmesí azul, iluminando el mundo entero. Nunca había visto una vista más hermosa en toda su vida. Rellana vislumbró a Mesmer acechando en las sombras, su cobertura despojada por la luz, el rostro contraído por la preocupación. La sorpresa brilló en su único ojo dorado, seguida de un respeto cauteloso impresionante. Levantándose de su posición encorvada, escupió la palabra como si fuera una maldición. Muy impresionante. Pero aún no eres un señor Elden. Su amado sonrió radiante, sus ojos azules brillando dorados mientras las grandes runas grabadas en su cuerpo resplandecían. Eso no significa que vaya a perder aquí, cabeza de serpiente. ¿Una lanza, o era una jabalina? Se estrelló contra su guardia un instante después. Naruto la paró, y Mesmer, en su prisa, intentó acortar la distancia. Se cometieron errores. Bloquear debería haberle hecho temblar los huesos, pero el rubio se abalanzó sobre él, con las cuchillas llameantes. Mesmer era fuerte. Rellana lo aceptaba. Posiblemente más fuerte que cualquiera a quien se hubiera enfrentado. Naruto era aún más fuerte. Con sus cuchillas en mano, hizo retroceder a la serpiente abisal con una ráfaga de golpes, casi destrozando sus defensas. Cuando otra serpiente intentó apartarlo de su amo, giró sobre un talón y lanzó una hoja llameante directamente a su camino. El impulso hizo el resto. Arrastró la espada por su piel, usando la propia fuerza de la bestia en su contra, partiéndola limpiamente por la mitad. La lanza de Mesmer atravesó su caparazón, pero Naruto la aplastó, atrapándola entre las losas. Increíblemente, decidió guardar sus espadas e inclinarse hacia adelante, mirando con lascivia a su antiguo amor. ¿Qué tramaba ahora? Muy bien, Mesmer, tengo dos amigos que estarían encantados de conocerte. Sus ojos azules sangraban rojos mientras comenzaba a crujirse los nudillos. Al mismo tiempo, su cuerpo brillaba gradualmente dorado, un fuego grabado con inquietantes marcas negras. Se llaman izquierda y derecha. Salúdala. El primer puñetazo impactó al hombre ciego directamente en la mandíbula, haciéndolo tambalear. Un segundo golpe le dio en el torso, doblándolo por la mitad con un leve jadeo. El tercero le dio justo entre los ojos, aturdiéndolo y haciendo que Naruto retrocediera un poco con una mueca. Después de todo, golpear a alguien en la cara duele. El respiro momentáneo le permitió a Mesmer lanzar una llamarada, aunque de poco sirvió. Naruto se giró a un lado, lo agarró por la muñeca y se la arrancó de un tirón. Mesmer ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Dos palmas impactaron a ambos lados de su cabeza, reventándole los tímpanos. Se tambaleó y Naruto aprovechó la oportunidad para derribarlo, llevándolo al suelo. Un puñetazo le siguió. 3 puñetazos ahora. 5. 7. 9. A partir de ahí, el resultado de la pelea nunca estuvo en duda. En poco tiempo, el rostro de Mesmer era un desastre sangriento, su cuerpo inerte, su conciencia sin duda una bruma de dolor. Hacía tiempo que se había rendido. Y Naruto seguía golpeándolo sin emitir el más mínimo sonido. Algo se agitó en el corazón de Rellana. Se sintió como lástima. Espera. Naruto se detuvo, a punto de matar a golpes al hijo de Marika. Perdónale la vida. Rellana se puso de pie tambaleándose, haciendo una mueca de dolor mientras su herida protestaba. No hay necesidad de matarlo. Él es tan víctima en esto como nosotros. Él lastimó a Melina, y le hiciste pagar por ello. Ella tomó su muñeca con manos temblorosas. Por favor. Ya has hecho suficiente. Naruto inmediatamente intentó liberarse. No. Él merece morir, entonces yo también. Naruto hizo una mueca de dolor. Oye, ahora, no hiciste nada malo, pero lo hice, en su nombre. ¿No lo ves? Ella lo apretó con más fuerza. Somos iguales. Hice cosas terribles. Y tú me redimiste. Volvió a mirar el cuerpo tendido de Mesmer, observando con tristeza al hombre que una vez amó por encima de todo. Desde el momento en que nació, se convirtió en un arma. Y luego Marika le arrancó el ojo, dejándolo aquí pudriéndose. Su hijo, su primer hijo. ¿Es de extrañar que buscara venganza contra ella? ¿Acaso no merece la misma oportunidad de redención? Naruto emitió un sonido de irritación, pero no asestó el golpe final. Eso ya era un progreso en sí mismo. Te abandonó. Nunca fui suya para abandonarme. Rellana negó con la cabeza. Veo esa reverencia. No sabe lo que hace, y si lo sabe, eso lo convierte en poco más que un animal herido, atacando a todos a su alrededor, tratando de hacer que el mundo sienta su dolor. ¿No harías tú lo mismo? Su rostro se contrajo mientras la miraba con los ojos entrecerrados. No lo haría.
Lo sé. Ella lo sabría. Pero no todos tenemos tu paciencia, esposo. Se sonrojó incluso al decirlo, y al oírlo, su rostro adquirió un hermoso tono rojo. Lo siento. Apartando la mirada de la suya, desvió la vista y sollozó suavemente. Me he excedido. ¿Te he molestado? Él suspiró y desvió la mirada, aún sonrojado. No, tienes razón. Nos ocuparemos de él cuando despierte, pero si se resiste, lo sacrificaré. Nada me complacería más. Con un gruñido, dejó que Mesmer cayera al suelo. Rellana se pavoneó, silenciosamente encantada por su muestra de misericordia. Fuerte, peligroso, pero misericordioso. Bueno, eso lo resumía bastante bien, ¿no? Consolidó la imagen mental que tenía de él con eso, se decidió. Se abalanzó sobre él y se aferró a su brazo. Cariño. Ga. Naruto gruñó sorprendido cuando ella lo abrazó, desprevenida. Está bien. Está bien. Lo entiendo. Por Dios, ¿por qué siempre atraigo a los altos? Rellana no le prestó atención a sus palabras y se aferró con fuerza, tarareando felizmente mientras lo hacía. Finalmente había encontrado a su príncipe azul después de todo. Nunca lo dejaría ir. Nota de la autora. Y escena. Los muchos e innumerables malentendidos son maravillosos. Lo dejaremos aquí por hoy. Y bien. ¿Les gustó esta historia? ¿Sí? ¿No? Tal vez. ¿Les gustaría recibir actualizaciones semanales? Por supuesto, hablen. Háganse oír. Su voz importa. El silencio duele más que cualquier llama. Espero leer sus comentarios cuando llegue a casa del trabajo. Si este capítulo recibe muchos comentarios, Ojalá. haré todo lo posible para asegurar otra actualización temprana. Así que, en las inmortales palabras de Atlas, ¿podrías dejar una reseña, por favor? Y aquí tienen algunos avances. Algunos aún tardarán bastante, pero aún así, tengan en cuenta que la mayoría de estos avances son iguales. No conviene arruinar lo que viene. 4573 capítulo 35. Cenizas a las cenizas, interludio, nota del autor. Editado. Tal vez sea hora de retirarme, casi no hay comentarios sobre este capítulo. Ni sobre nada relacionado con Elden Ring últimamente. Realmente me desanima, y aquí estaba tratando de volver a la rutina. Te había planeado un día de doble actualización, pero ¿qué sentido tiene si a nadie le importa leer? Slifer casi ha terminado el próximo capítulo de Strings, mientras que Dark está trabajando en Diar Consort Eternal, lo que solo deja Kindness y Golden Son para actualizar, poniendo todo al día. Como siempre, no soy dueño de ninguna referencia, cita, tema o meme. Son tributos a leyendas mucho más grandes que yo. Solo soy un humilde autor tratando de abrirme camino en este mundo, palabra por palabra. El tiempo y los comentarios determinarán si esto sigue siendo una historia. Así de simple. En otras palabras, depende de ti, el lector. Avísame. No nos preocupemos, no hemos olvidado a Greyol y Lanceax sumergiéndose en la tierra de las sombras, por la presente juro. A todo ser viviente y a toda alma viviente. Ahora llega la era de nuestro Edén. Un viaje de 1000 años guiado por la compasión. Comenzando aquí, el amor lo abarca todo. Ningún ser viviente será negado, ningún acto será censurado en nombre del orden. Estoy listo. Para abrazarlo todo. Vayamos juntos. No. Disculpe. ¿No me oíste la primera vez, entrometido mocoso? No doy mi consentimiento, no aceptamos, y puedes irte a la mierda. Entonces verás el precio de tu desafío. Una leyenda. Cenizas a las cenizas. La fortaleza de la mesa redonda yacía hecha trizas a su alrededor. Más que trizas, en llamas. Todo ardía. Naruto podía saborearlo en el aire, sentirlo enroscándose en lo profundo de sus pulmones, el humo asfixiándolo, estrangulándolo incluso mientras contemplaba las ruinas crepitantes que una vez con orgullo había llamado hogar. Protegiéndose con un brazo, usó el otro para envolverse la boca con un pañuelo manchado de sangre, para conservar mejor el poco oxígeno que podía. No le sirvió de nada por muy fuerte que fuera, por muy poderoso que se hubiera vuelto, aún necesitaba respirar. La tela le dio algo de tiempo, pero solo un poco. Tenía que moverse mientras aún pudiera. Espera. Algo andaba mal. No debería estar aquí, ¿o sí? ¿No había estado en otro lugar hacía un momento? Estaba seguro de que sí, aunque solo fuera porque había estado haciendo algo antes. Luchando contra alguien. Había habido una batalla. No. Era difícil pensar, aún más difícil recordar, y lo más difícil aún era recordar. Pero no había estado aquí.
Había estado buscando a Latenna y Millicent, ¿no? Sí, estaba seguro. Rellana lo estaba ayudando, había encontrado a Melina, había luchado contra Mesmer. También lo había perdonado. Porque Rellana había insistido mucho, ¿sí? ¿Sí? Lo recordaba. Entonces, ¿por qué estaba de vuelta en la fortaleza de la mesa redonda ahora? No recordaba haber regresado aquí. No tenía ni pies ni cabeza, a menos que, alguien gritó en la fortaleza en llamas, un grito agudo de dolor que exigía su atención. No importa. Muévete. Ahora. Tenía que salvarlos antes de que fuera demasiado tarde. Antes de que todo y todos ardieran. Adentrándose en las llamas, se obligó a avanzar, siseando un poco mientras el aire caliente le quemaba los pulmones. Las llamas eran intensas, como nada que hubiera experimentado antes. Podía sentir cómo derretían su armadura, carbonizaban su piel, le quemaban los pulmones. Su regeneración se agotaba a pesar de sus mejores esfuerzos por resistir. Rodeando la mesa principal y la escoria fundida donde una vez descansaron sus armas, entrecerró los ojos en la bruma, atreviéndose a adentrarse más en la bodega. Algo lo llamaba. No, alguien. ¿Dónde estaban todos? Seguramente habían salido a tiempo. No. Eur. Alzó la voz y se llevó las manos a las mejillas, gritando para hacerse oír por encima del infierno llameante. Roderica. Ria. Nepeli. Trish. Greyjoy. Lanceax. ¿Hay alguien? ¿Dónde están? No hubo respuestas. Apretando los dientes, siguió adelante, ignorando su armadura que se derretía rápidamente y las quemaduras que empeoraban. Lo necesitaban. Tenía que salvarlos, dobló una esquina y los encontró. Lo que quedaba de ellos. Cortados, quemados y rotos, sus cuerpos mutilados yacían ante él en ruinas. El horror lo invadió, pero era demasiado tarde para salvarlos, incluso mientras se arrodillaba para intentarlo, podía verlo. Sin pulso. Sin latido. Se habían ido. Se le hizo un nudo en la garganta. No, levantó la vista y encontró a Renala clavada a la pared por una red de púas doradas, la más grande de las cuales le había atravesado el pecho, perforando sus costillas. Su rostro estaba congelado en una máscara de terror espantoso, sus ojos azules, antes llenos de vida, eran poco más que cáscaras humeantes en su cráneo porque... parecía decir su expresión desolada. ¿Por qué no estabas aquí? ¿Por qué no nos salvaste? Naruto se dio la vuelta bruscamente, sujetándose la cabeza con las manos y apartando la mirada rápidamente. Esto no estaba pasando. Esto no podía estar pasando. Esto no es real. Racionalizar no sirvió de nada, por mucho que deseara lo contrario. La visión se le había grabado en el cerebro. Tropezó entre los cadáveres y encontró más cuerpos, destrozados y desmembrados, con los rostros congelados en un horror silencioso, ardiendo con una llama amarilla. Pero el único que no vio fue... Oh. El terror lo ahogó. Fia. Entró a la habitación contigua como un loco, esquivando una viga que caía mientras avanzaba, agarró las puertas y las abrió de golpe, casi arrancándolas de sus goznes en su prisa por entrar. El cadáver de un hombre con armadura yacía a los pies de la cama de Fia, roto y retorcido, el cuerpo destrozado repleto de zarzas negras. ¿Quién era ese? Nunca lo había visto antes. De la propia Fia, no vio nada. Se atrevió a esperar que se hubiera ido hacía mucho tiempo, y sus hijos nonatos con ella. Pero al cruzar el umbral, la vio una fina capa de ceniza cubría su cuerpo encorvado, envuelto en su túnica negra quemada, acurrucado en un gesto protector, con las manos protegiendo su estómago. Eso, al menos, lo había protegido con éxito. Pero no había podido protegerse de la espada que le atravesó el pecho. El caballero desconocido la había dejado allí, la había clavado al suelo con la hoja antes de morir él mismo. Se había ido. Muerta, llevándose a los gemelos con ella. 2 niños a los que nunca conocería. Nunca tendría la oportunidad de abrazar. Nunca, algo se hizo añicos en su interior al ver aquello. Su boca se movió sin palabras por un momento, pero no salieron palabras. Se quedó de pie, luchando por respirar entre el fuego y el humo, incapaz de moverse entre la ceniza, incluso mientras seguía extendiéndose, colándose entre por qué había sucedido esto. ¿Por qué le estaban mostrando esto? Cayó de rodillas, se agarró la cabeza y se encogió con un grito de dolor mientras gritaba, todo cedió. La fortaleza de la mesa redonda, el mundo, todo a su alrededor se redujo a cenizas. Y allí, por encima del terrible rugido de la llama, oyó 5 horribles palabras. Las profundidades de tu necedad. 000. Despierta. Algo lo golpeó. Abrió los ojos de golpe.
No podía ver. Todo era una mancha borrosa y ardiente. Un grito agudo lo sacó de su letargo de golpe, trayendo consigo una punzada de dolor en la mejilla mientras se incorporaba de un salto. No podía ver bien, no podía pensar, no podía. Exclamación de cierre. Unos labios cálidos se encontraron con los suyos antes de que pudiera entrar en pánico aún más, un beso abrasador y apasionado que casi ahogó el grito de sus pulmones antes de que pudiera articular siquiera el más mínimo sonido. Alguien, una mujer a juzgar por el tono de su voz, le estaba hablando, pero apenas podía oír sus palabras por encima del zumbido abismal en sus oídos. Entonces ella lo besó de nuevo casi de inmediato, se encontró besándola con pasión, rodeando frenéticamente con ambos brazos la cintura de la responsable, desesperado por olvidar lo que acababa de ver. En su necesidad humana, en su ansia desesperada de consuelo, casi la atrajo a su regazo y la sostuvo allí, besándola furiosamente mientras sus dedos se clavaban en su costado. Alguien gimió. Incluso medio sordo como estaba, reconoció el sonido. «Cálmate». Sus oídos se destaparon y el sonido regresó un momento después. Con ello, su visión borrosa por el sueño se aclaró. Ups. Una jadeante y temblorosa Melina estaba sentada en su regazo, exhausta y jadeando en busca de aire. Su ojo bueno estaba entrecerrado, sus mejillas sonrojadas, el corpiño torcido, las manos aferradas a sus hombros como si les fuera la vida en ello. Tardíamente se dio cuenta de que le había mordido el labio. Se estaba recuperando incluso ahora, atendido por Kurama, pero el dolor persistía en su mejilla ahora que el estallido inicial de pánico y pasión se había desvanecido, descubrió que podía hacer un balance de las cosas. Habían dejado atrás la fortaleza de Mesmer y se habían refugiado en un hermoso campo de flores, hasta donde alcanzaba la vista, salpicado de edificios en ruinas abandonados hacía mucho tiempo. Y allí, en medio de todo, acurrucado junto a un fragmento de gracia, ¿qué era eso? Era demasiado pequeño para ser un árbol menor, pero el retoño naciente en su interior aún emitía una suave luz dorada propia. Algo en este lugar se sentía extrañamente pacífico, y, sin embargo, terriblemente triste. Su anillo rúnico zumbó una vez. Este lugar fue el principio, y el fin. No deberías estar aquí. Por favor, abandona este lugar. No mires mi vergüenza. Mirando hacia abajo, frunció el ceño. Sus grandes runas ardían en su pecho, brillando como estrellas. Bueno, eso no era nada ominoso. Frunciendo el ceño, se tocó la mejilla con una mano. ¿Me abofeteaste? Kurama suspiró, aún algo desconcertado por lo que habían visto. Sin duda lo hizo, lo siento. Melina le dedicó una pequeña sonrisa, pero no hizo ningún esfuerzo por separarse de él. No tenía intención de golpearte, pero no despertabas. Y una vez que lo hiciste, el espectro de Radán apareció por el rabillo del ojo. Estabas teniendo una pesadilla, amigo mío. Me alegro de que te hayamos sacado de ella. Nosotros. Melina lo fulminó con la mirada. Tú mismo fuiste de poca utilidad, portador de fragmentos. El general se estremeció. Veo que tu lengua sigue siendo afilada como siempre, hermanita, no gracias a ti, hermano idiota. Su mirada se intensificó, haciendo que su compañero semidios se estremeciera. Es tu culpa que estemos en este aprieto. Le espetó y le clavó un dedo cicatrizado en el pecho transparente. ¿Qué hiciste para atraer la atención de Mikeya hacia nosotros de esta manera? El espíritu espectral levantó las manos. Ya te lo dije, no lo sé. Mis recuerdos son borrosos y no puedo recordar. Un momento. ¿Estos dos eran parientes? Bueno, supuso que tenía cierto sentido, aunque fuera retorcido, dejándolos discutir, e ignorándolo, echó la mirada a su alrededor. Espera, ¿no les faltaba alguien? Levantó la vista y vio a Rellana apartada a un lado, ajustándose el casco, dudando en acercarse. No la culpaba. Debía de tener un aspecto lamentable. Probablemente la había asustado bastante esa noche. Tosiendo una vez, llamó su atención y le hizo señas para que se acercara. El rostro de la espada china se iluminó como la luna misma. Naruto se movió ligeramente en su asiento y sintió tardíamente el peso de la espada que ella le había dado, apoyada cómodamente contra su espalda. Un recuerdo se agitó en el fondo de su mente, recordándole el juramento que había hecho sin darse cuenta y el matrimonio accidental, bueno, en el que tal vez se había visto envuelto, claro. Casado vaya, eso iba a ser divertido de explicar a los demás. Rellana, por su parte, no intentó atacarlo como antes. Se sentó recatadamente a su lado, con las rodillas recogidas, tomó su brazo derecho y lo apoyó contra su costado.
Desafortunadamente, o afortunadamente, como algunos dirían, su llegada puso fin a la discusión del semidios de un solo suspiro. Radahn soltó una risita y aprovechó la oportunidad para desaparecer por el momento, evadiendo sabiamente la discusión que se avecinaba. Y vaya que lo hizo, porque Melina se incorporó en su regazo y tomó su otro brazo, con la mirada llena de furia. Ah, sí. Tú. Casi lo había olvidado. ¿No tienes otro lugar a donde ir, mocosa? Por su parte, la hermana de Renaya levantó la barbilla y le sostuvo la mirada. No creas que puedes hacerme acobardar, patán. No es mi culpa que me haya elegido como esposa antes que a ti. Bien, probablemente debería detener esa discusión antes de que se descontrolara. Oye, vamos, en realidad no elegí a nadie por encima de nadie, también me prometió un anillo. Rellana rió falsamente. Ah, ¿sí? Supongo que tendrás que conformarte con el segundo lugar. La sonrisa de Melina se agudizó y él supo lo que diría a continuación. Podría decir lo mismo de ti. Con una mueca burlona, se inclinó hacia él. Ya me he acostado con mi señor. ¿Qué han hecho ustedes dos? ¿Se han tomado de la mano? Levantó una mano para ocultar una risa nerviosa. ¡Qué atrevido! La sonrisa del caballero murió de forma horrible. ¿De verdad me estás desafiando? Eso suena como una excelente idea. Te vendría bien un poco de humildad. Señoras, por favor, este no es el momento. Ambas lo ignoraron y se miraron con odio. Molesto, las agarró a ambas del pelo y les golpeó las cabezas. Eso le dio un respiro, aunque solo fuera por un momento. Fue más que suficiente. Retrocediendo, los miró fijamente a ambos con una mirada severa antes de que pudieran reanudar las hostilidades. Basta, ustedes dos. Dejen de pelear. Me importan, por el amor de Dios. Ahora paren, les juro que les daré una paliza a los dos. Melina chasqueó la lengua. Probablemente le gustaría. Naruto agitó la mano. ¿Te ofreces voluntaria para ir primero? Melina resopló. No, mi señor. Rellana inclinó la cabeza. Disculpas, querida, se calmaron, solo por ahora. Naruto suspiró. Solo podía esperar que Millicent y la Tena la estuvieran pasando mejor que él. Sacudió la cabeza, decidido a disipar su pesadilla. Estarían bien. Tenían que estarlo. Debían estarlo. Una sombra se abalanzó desde lo alto. Fue su única advertencia. Y entonces, ¡zas! Greyjoy se estrelló contra el cielo matutino como una estrella fugaz, con las rodillas dobladas y las alas extendidas a su espalda. Lanceax la seguía a solo un instante, con las alas plegadas entre los hombros. Ninguna parecía particularmente complacida de verlo, para su gran disgusto. Lanceax, al menos, le concedió un discreto asentimiento. Greyjoy, sin embargo, frunció el ceño con petulancia. Rellana frunció los labios. ¿Más interrupciones? ¿Qué asuntos tienen los dragones con nosotros? La autoproclamada madre de dragones ignoró su comentario, se acercó a ellos, lo agarró por la armadura y lo puso de pie sin decirle una palabra, apartando a Melina de su regazo y, al mismo tiempo, liberándolo del agarre de Rellana. Lo sostuvo allí por un momento, giró para estamparlo contra un árbol cercano, se inclinó y le estampó los labios contra los suyos en un beso abrasador. Se desmayó, solo por un momento. Oh, vaya, realmente lo había echado de menos. Aquí estás. Tomando aire, la dragona le dio una buena sacudida. ¿Dónde has estado? Todo el mundo estaba muy preocupado. Logró esbozar una sonrisa aturdida. No es que planeáramos caer aquí, ¿sabes? ¿En serio? ¿Fue el enorme agujero en el suelo que lo delató? Se rió un poco. Eres bastante atractiva cuando estás enfadada, ¿sabes? Ella lo fulminó con la mirada. Los halagos no te salvarán, amante. Francamente, no quería que lo salvaran en ese momento. No. Ya he visto suficiente. Rellana se interpuso entre ellos antes de que pudiera decir una palabra y verse destrozado. Suelta a mi marido ahora mismo. ¿Marido? Greyjoy la miró fijamente, casi de su misma altura. Este es mi compañero. ¿Con qué derecho lo reclamas? La caballero emitió un sonido ahogado, su rostro palideció. Tú también. ¿Cuántos sois? Greyjoy sonrió. Querida, me temo que tendrás que ponerte en la fila. La pobre mujer miró entre los tres, miró a Lanceax, luego a Melina, y después a Greyjoy otra vez. Algo brilló en sus ojos. En ese momento, Naruto lo supo, simplemente lo supo, estaba a punto de causarle un montón de problemas. Con eso en mente, se zafó del agarre de Greyjoy e intentó calmar a Rellana. No tuvo suerte.
En cuanto se liberó, Lanceac se aferró a él, ralentizándolo por un segundo crucial. Maldita sea. Levantó un brazo en un último intento desesperado por detenerla. Espera un segundo. Demasiado tarde. Rellana inhaló profundamente, roja de ira, y desató el caos. Se casó conmigo primero. Naruto se llevó una mano a la frente. Ahora sí que la has liado. El silencio reinó tras su declaración, pero solo por un momento. La mirada de Greyjoy se entrecerró. ¿En serio? Todas las miradas se posaron en él una vez más. Naruto levantó las manos. No tenía sentido noquearlos a todos, mejor se explicaba lo mejor que podía. ¿Puedo explicarlo? Melina golpeó el suelo con el pie y tosió. Él se rió entre dientes, rascándose la nuca. El golpeteo de ella se intensificó 10 veces, para su gran disgusto. Oh, cielos. Supongo que ahora quieres un anillo, ¿no? Lancex contuvo la respiración. Un anillo. Cometió el error de asentir. Bueno, supongo que debería asumir la responsabilidad y todo eso. Se cometieron errores, y fueron suyos. Greyjoy se abalanzó sobre él. Yo primero. A medida que la locura continuaba, su pesadilla pronto se convirtió en poco más que un mal recuerdo. Se fue, pero no se olvidó. Cenizas a las cenizas, polvo al polvo. Nunca perdería la fe en aquellos a quienes les había dado su confianza. Nota del autor. Y escena título del próximo capítulo. Ponle un anillo. Ni que decir tiene que va a ser divertidísimo. Los innumerables malentendidos son maravillosos. Lo dejamos aquí por hoy. Y bien. ¿Les gustó esta historia? ¿Sí? ¿No? Tal vez. ¿Les gustaría recibir actualizaciones semanales? Por supuesto, hablen. Háganse oír. Su voz importa. El silencio duele más que cualquier llama. Espero leer sus comentarios cuando llegue a casa del trabajo. Si este capítulo recibe muchos comentarios, ojalá. Haré todo lo posible para asegurar otra actualización temprana. Así que, en las inmortales palabras de Atlas, ¿podrían dejar una reseña, por favor? Y aquí tienen algunos avances. Algunos aún tardarán bastante, pero aún así, eso sí, la mayoría de estos avances son iguales. No conviene arruinar lo que viene. Vota por lo que quieres ver. Y como siempre.